princesa, la anhelaba libertad. Yeah. Y al final solo pude encontrar que la vida en ti no se puede igualar. Llena tu amor, eres mi verdad, fuente de vida, plenitud. Gozo encontré, seguro estoy, Jesús mi futuro eres tú. Jesús mi futuro eres tú. Jesús mi futuro eres tú. La verdad en ti siempre estará. Vida eterna, promesa sin igual. Yeah. Doy mi ser, tu amor quiero mostrar. Yeah. No hay cadenas, hoy canto en libertad. Llena tu amor, eres mi verdad, fuente de vida, plenitud. Gozo encontré, seguro estoy, Jesús mi futuro eres tú. 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 Cuando pienso en tu bondad, Dios, canta mi corazón. ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí, por tu constante amor?
Hola, buenos días. Una vez más es un placer el poder estar con ustedes, el poder saludarles en esta linda y hermosa mañana. Esta es nuestra segunda semana que nuestros servicios empiezan a las 11:30. Y déjame decirte que es una bendición una vez más el poder estar con ustedes. Así es que ahí donde nos estás escuchando, gracias por sintonizarnos el día de hoy. Para mí es una bendición el poder estar con ustedes domingo tras domingo. Así es que espero que estos servicios que tú estás viendo y escuchando puedan ser de ayuda, no nada más para ti, sino que también para toda tu familia. Así es que una vez más, gracias y sean todos bienvenidos a nuestro servicio online. La semana pasada empezamos una serie que se llamaba Lo mejor está por venir. Y es una serie que vamos a estar estudiando el libro de Ruth. Y la semana pasada empezamos con el primer capítulo. Y tú a lo mejor dirás, bueno, pero ¿por qué lo mejor está por venir? Estamos pasando tiempos difíciles, estamos pasando tiempos de hambre, tiempos de enfermedad. Pero de una manera u otra, aquellas personas que creen en Jesús y que tienen la esperanza en Jesús, sabemos que esto no es el final. Es más, sabemos que lo mejor está por venir. Así es que no importa lo que tú estés pasando, no importa lo que tú estés padeciendo, en esta hora nosotros tenemos nuestra confianza y nuestra fe de que lo mejor está por venir. Amén. Así es que vamos a seguir compartiendo en nuestro segundo semana, nuestro segundo capítulo, que es Ruth capítulo 2. Si es que ahí donde estás, te voy a pedir que abras tu Biblia en Ruth capítulo 2 y vamos a empezar a leer del versículo 1. Y de la misma manera que lo hicimos la semana pasada, nos vamos a estar parando por versículos, ¿cierto? Porque es importante que conozcamos el contenido que tienen estos capítulos, estos versículos. La semana pasada aprendíamos de una familia que se conformaba de 4 personas, de Elimelech, de Noemí su esposa y sus 2 hijos. Sabemos que Elimelech y su esposa estaban pasando por tiempos de hambre y ellos venían de Belén, que significa la casa de paz. Y aprendíamos que ellos dejaron Belén por querer tener una mejor vida, por tratar de encontrar comida. Sabemos que ellos son israelitas, ¿cierto? Son de la tribu de Israel. Entonces ellos se mueven a una ciudad, a un pueblo que se llama Moab, que son los moabitas. Ahí sabemos la historia que después de 10 años, desafortunadamente, esta familia se empieza a desintegrar. ¿Cómo? Noemí, que es la madre de casa, pierde primero a su esposo Elimelech y luego después de poco tiempo pierde a sus 2 hijos. Afortunadamente sus hijos se habían casado. Bueno, digo afortunadamente porque tuvieron la oportunidad de casarse con 2 mujeres moabitas. Entonces, una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Y por lo tanto, cuando estos hijos de Noemí murieron, Noemí se quedó sola con las 2 viudas de sus hijos. Y vemos la historia, ¿verdad? Que sí, de que Noemí está pasando por tiempos muy difíciles, aún están batallando y ella decide regresar a casa, regresa con su familia. Y vemos que durante ese tiempo sus 2 nueras están decididas a quedarse con Noemí. Una de ellas dice, ¿sabes qué? Yo te amo, Noemí, pero yo me voy a regresar con mi casa, me voy a regresar con mi familia. Pero hay una mujer que está dispuesta a hacer todo lo necesario por seguir a Noemí. Y esta mujer se llama Ruth. He aprendido la semana pasada que Ruth decide aferrarse a su suegra Noemí. Por lo tanto, ellas 2 regresan derrotadas. Regresan absolutamente sin nada a la casa de Noemí, que es Belén. Los últimos versículos del capítulo 1, aprendemos que Noemí entra a su pueblo, entra con su gente, y todo el mundo está esperando, ¿cierto? A ver si era Noemí, a ver si era la persona que ellos conocían. Y vemos la historia que dice que Noemí les dijo, ¿sabes qué? Ya no me llame Noemí, llámenme Mara.
¿cierto? Porque Dios me ha afligido. ¿Por qué? Porque Dios de una manera u otra me ha quitado lo que más quería, que era mi esposo y mis 2 hijos. Entonces, Noemí sabemos que significaba dulce. Me imagino que Noemí era una persona dulce, era una persona que era muy nice, ¿cierto? Pero por las circunstancias de la vida, por el dolor de la vida, dijo, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ser esa persona que yo antes era. Entonces, el capítulo 1 se termina con Noemí y Ruth regresando a la tierra de Belén. Y aquí es donde nosotros empezamos en el capítulo 2 de Ruth, capítulo 2. Entonces, si tú tienes tu Biblia, si tú tienes tu celular ahí donde estás, te voy a pedir que lo abras en Ruth, capítulo 2, y vamos a empezar desde el versículo 1. ¿Están listos? Vamos a leerlo y dice así. Dice, Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Boz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelec. Como habíamos comentado ahorita, el último versículo del capítulo 1 nos quedamos con 2 personajes, que eran Noemí y después eran Ruth. Eran 2 viudas, eran 2 mujeres pobres que estaban en necesidad de comida. Pero también vemos en el primer versículo del capítulo 2 que Noemí tenía un pariente que se llamaba Elimelec. Y es interesante y es importante saber el tipo de persona que era Boz. El primer versículo dice que era un hombre rico, que era una persona influyente, que era una persona que tenía poder. Por lo tanto, era una persona, cierto, respetable, especialmente en aquellos tiempos. Continuemos con el versículo 2. Dice, y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando alguien a quien yo le caiga bien. Y luego Noemí le responda, anda, hija mía, le respondió su suegra. Vamos a pararnos ahí. Esto es muy importante y es muy interesante porque en el capítulo 1 del versículo 22 de Ruth dice que Noemí y Ruth regresan a Belén cuando la cosecha de cebada comenzaba. Entonces Ruth y Noemí entran a la escena de Belén cuando las cosechas se están dando. Y interesante saber, en Levítico capítulo 19, versículo 9-10 dice esto. Dice, Dios establece una ley para que el pobre y el extranjero pudieran comer. ¿Ok? Entonces cuando Ruth se decide a ir a la cosecha, Dios había establecido una ley muy importante que le daba la oportunidad a los extranjeros, que le daba la oportunidad a los pobres poder tener la oportunidad de beneficiarse de estas cosechas. ¿Y qué es lo que dice Levítico 19, versículo 9 y 10? Fíjate bien lo que dice. Dice, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenla para los pobres y los extranjeros, porque yo soy el Señor, su Dios. De acuerdo con esta ley de Levítico, ¿cierto? Cualquier persona, cualquier dueño de campos o de viñedos, la ley decía que ellos no podían levantar toda la cosecha al mismo tiempo, que ellos tenían que dejar los rincones de sus campos para que las personas necesitadas pudieran ir y recoger las uvas y recoger la cebada. Y es por eso que Ruth va en busca de esas personas, ¿cierto?, que pudieran tener compasión a través de ella. Ahora, acuérdate que Ruth es una mujer moabita, que Ruth es una mujer extranjera. Por lo tanto, ella está tratando de buscar una persona que se compadezca de ella. Y fíjate bien, en el versículo 3, aquí es donde la trama comienza. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores.
Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelech. Nos pausamos ahí. Es interesante saber de cómo el autor, fíjate bien, y esto es muy interesante porque yo al principio cuando leí Ruth no lo capté, pero fíjate bien lo que dice. El autor está describiendo ese momento, ese encuentro de Ruth y Booz como una casualidad. El autor dice, dio la casualidad, ¿ok? Nosotros en estas fechas diríamos, ¿sabes qué? Pues Ruth era una persona que tenía suerte, una persona suertuda. Pero sabemos que aquellas personas que creen en Dios, sabemos que aquellas personas que aman a Dios, no existe la casualidad, no existe cosas que uno puede decir, ¿sabes qué? Esa es una buena good luck, como decimos en inglés, ¿cierto? No, creemos que cuando Dios te bendice, creemos que cuando Dios abre las puertas de los cielos, no existe ninguna casualidad. Todas las bendiciones que tú y yo tenemos, simplemente Dios las ha orquestado desde antes de que tú nacieras para que tú y yo simplemente pudiéramos tener bendición. Así es que dice que aquí Ruth era una casualidad de que Booz se había parado para ver su campo. Y cuando hablamos de casualidad, recuerdo la primera vez que yo conocí a mi esposa. Yo tuve la oportunidad de ir a una universidad cristiana en el área de Seattle. Y yo ya había estado un año en la universidad. Pero da la casualidad, ¿cierto?, que un día de los tantos días normales de clases, nosotros, esa clase que nosotros estábamos teniendo, ya la habíamos tomado por un año. Así es que de repente yo vi una linda chica que nunca la había visto y que de una manera u otra pues me llamó la atención. Y a veces me pongo a pensar, qué casualidad o qué coincidencia de que mi esposa llega a tomar esa clase. Fíjate bien, era una clase de inglés a nivel bajo. Pero ¿quién se iba a imaginar que mi esposa necesitaba esa clase para poder graduarse? Mi esposa estaba 2 años más adelantada que yo. Pero si me pongo a pensar, decía, wow, mi esposa acababa de regresar de Costa Rica. Ella estaba buscando una iglesia hispana donde ella pudiera continuar aprendiendo el español. Y a qué casualidad de que ahí donde estoy yo, ella se da cuenta que mis padres tienen una iglesia hispana. O sea, de tantas iglesias hispanas que hay en el área de Bellevue, de tantos chicos que hay en la universidad, aún así ella pudo contactarse conmigo. ¿Y sabes qué? La historia de amor desde ahí empezó. ¿A qué me refiero con todo esto? Como te decía al principio, Dios no trabaja por casualidades. Dios no trabaja por buena suerte. O Dios no trabaja porque simplemente tú eres bueno. Una vez que Dios pone sus ojos en ti, una vez que Dios sabe la manera que te va a bendecir, la manera que te va a usar, simplemente es un designio de Dios que Él tiene para ti, para que tú puedas ser bendecido y para que tú puedas ser la persona que Dios te ha llamado a ser. Así es que sabemos que el simplemente hecho de que Booz y Ruth se hayan encontrado no era causa del destino, o no era simplemente buena casualidad, o no era buena suerte. Era simplemente que Dios ya había escogido ese tiempo perfecto para que esas dos personas se pudieran encontrar. ¿Qué dice el versículo 4? Dice, en eso llegó Booz desde Belén y saludó a los segadores. ¿Y qué es lo que les dice? Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga, respondieron ellos. El saludo de Booz es muy interesante porque simplemente con esas palabras sabemos realmente que él era un hombre de Dios. ¿Qué dice el versículo 5? ¿De quién es esa joven?, preguntó Booz al capataz de sus segadores. Fíjate bien, Booz no les dijo, ¿y quién es esa chica? ¿Y quién es esa mujer linda? ¿De dónde vino esa mujer? La palabra o la pregunta que él hace es esta: ¿de quién es esa joven?
En otras palabras, ¿de qué tribu o a quién le pertenece esa joven que está trabajando con nosotros? ¿Y qué le responde el capataz a Booz? Versículo 6. Dice, es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí. Le responde o le contesta el capataz. Fíjate aquí, el capataz o el mayordomo no le dice, es más, ni siquiera la llama por su nombre. Es más, ni siquiera le da la identidad de esta mujer. Simplemente le dice, ¿sabes qué? No, pues simplemente ella es una moabita, es una extranjera. Es una mujer pobre, es una mujer que no tiene absolutamente nada. De una manera u otra, es una mujer que a nadie le importa. Y después dice el versículo 7, dice el capataz, dice, pero ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo y hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Fíjate bien, vos escucha la historia de quién ella es. Y en el próximo versículo, vos decide no nada más quedarse y pasarse de largo, sino que vos decide tener un encuentro con esa joven que se llama Ruth. Fíjate bien, en aquel tiempo, en el caso de vos sabemos que es una persona rica, sabemos que es una persona influyente, sabemos que es una persona poderosa. Y en aquel tiempo muchas de estas personas no tenían nada que ver absolutamente con los trabajadores. Una persona como vos no tenía ningún negocio estar hablando con sus segadores. Pero en ese momento, en ese instante, algo diferente pasó. No nada más Ruth era una mujer, sino que era una mujer moabita. Aprendíamos que los moabitas eran enemigos de Israel. No nada más era una mujer, era una persona moabita, era una persona viuda, era una persona pobre. Por lo tanto, vos no le interesa absolutamente nada de eso. Simplemente él sale encuentro con ella. Y fíjate bien, esto es lo que le dice Booz a Ruth, versículo 8. Dice, entonces Booz le dijo a Ruth, y aquí es donde se pone bueno. Le dice, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas y fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. ¡Wow! Yo no puedo entender de cómo una persona de la categoría de vos se estaba de una manera u otra rebajando al nivel de Ruth. Las palabras que vos estaba comunicando a Ruth eran unas palabras que tenían mucho valor. Simplemente le decía a vos, ¿sabes qué? No te alejes de aquí. No te vayas a ningún otro campo, quédate aquí, porque aquí vas a encontrar protección, porque aquí vamos a cuidarte, porque aquí vamos a darte lo que tú necesitas. Y es interesante porque la palabra que usa Booz, donde dice quédate junto a mis criadas, la palabra quédate es la misma palabra, tiene el mismo significado que encontramos en Ruth capítulo 1, versículo 14, donde dice que Ruth se aferró a Noemí. Y también es la misma palabra que tiene el mismo significado, donde dice Génesis 2, versículo 24, donde dice que el hombre y la mujer se funden en uno solo. Entonces, ese mismo significado que le dice Booz a Ruth, que dice quédate, simplemente le está diciendo aférrate a lo que tenemos nosotros. No te vayas, quédate aquí, aquí va a haber protección, aquí va a haber provisión. De una manera u otra, aquí vas a asegurarte de que todo lo que tú necesites lo vas a poder tener. Y estas son las palabras que a Ruth le habían tocado el corazón. Le decía, no te vayas a ningún lado. Y fíjate bien, si tú eres persona o si tú fueras una persona que estuviera leyendo este libro en aquellos tiempos, el ver esta interacción entre Booz y Ruth
era extremadamente súper raro. En aquel tiempo, los extranjeros, los criados, las personas pobres eran la clase más baja de la sociedad. Es más, los criados eran las personas que servían la agua para las israelitas. Las mujeres tenían que servir el agua para que los hombres pudieran beber. Pero fíjate aquí tenemos el dueño del campo. Aquí tenemos a la persona de poder que le está dando una instrucción súper interesante y le está diciendo a Ruth, fíjate lo que dice. Dice, puedes beber del agua que los criados, que mis hombres pusieron a las vasijas para yo poder tomar. Por lo tanto, tú, Ruth, tú que eres mujer, tú que eres una persona moabita, te doy la misma autoridad, tienes el mismo lugar de poder tomar esa agua en la hora que tú quieras. Entonces, de una manera u otra le estaba dando un valor de honra hacia Ruth. Y fíjate bien, ¿qué es lo que le contesta Ruth en el versículo 10? Dice así, dice, Ruth se inclinó hacia la tierra, dice, y se postró sobre su rostro y exclamó, ¿cómo es que le he caído también a usted hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Y fíjate bien, esta es la pregunta de todo el capítulo. ¿Cómo es posible que un hombre de clase, que un hombre poderoso, que un hombre rico, que un hombre influyente se pueda fijar en una moabita, se pueda fijar en una mujer pobre, se pueda fijar en una mujer sin importancia? Y esta respuesta es lo que la lleva a la siguiente conversación, versículo 11. Dice, ya me han contado, le respondió Booz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo. Cómo dejaste padre y madre, la tierra donde naciste, y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Versículo 12. Dice que el Señor te recompense por todo lo que has hecho. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Vos, la persona importante, el jefe, el dueño, toma un tiempo tan especial para darle honor, para darle valor a aquella persona que no lo tenía. Vos reconoció la misericordia que Ruth había tenido con Noemí, y por lo tanto, por medio de esa misericordia, vos le estaba extendiendo la misma misericordia hacia ella. Y fíjate bien, al escuchar Ruth las palabras tan dulces de voz, esto es lo que le dice en versículo 13. Dice, ojalá siga yo siendo de su agrado. En otras palabras, ojalá le continúe cayendo bien. Y dice, contestó ella, usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera, fíjate bien, soy como una de sus servidoras. Ni siquiera soy como una persona de su casa. Soy una persona diferente. Soy una mujer que no tiene descendencia. Soy una mujer que no tiene absolutamente nada. Pero aún así, usted me ha tratado con respeto. Me ha tratado con cariño. Se ha tomado un tiempo para darme el valor que yo necesito. Y de una manera u otra, esas palabras habían penetrado el corazón y el alma de Ruth. ¿Y qué dice el versículo 14? Dice, a la hora de comer, Booz le dijo, ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se enteró con los segadores, Booz le ofreció grano tostado y ella comió y quedó satisfecha. Y fíjate bien, y no nada más quedó satisfecha, si dice que hasta le sobró. Y fíjate bien, estos versículos que acabamos de leer tienen un significado tan poderoso. Y te voy a explicar por qué. Número 1. En aquel tiempo, el hecho de que una persona influyente, una persona rica, tuviera un banquete o que invitara a personas que se sentaran con él,
Eran porque eran personas igual de influyentes. Era porque el dueño estaba teniendo una fiesta. Era porque el dueño estaba cerrando negocios. Pero dice que Booz simplemente paró todo. El dueño del campo estaba tomándose un tiempo para comer con los segadores, con sus trabajadores, y tomar un tiempo para comer con la moabita. Ese es el número 1. Número 2. Las acciones de Booz eran tan extrañas que no nada más se sienta con sus trabajadores, sino que invita, y esto es algo muy poderoso, invita a una mujer que fuera parte de la mesa. Ninguna mujer, ninguna de las criadas tenía la oportunidad ni tenía el poder de sentarse a la mesa con el jefe del campo. Pero ¿sabes qué? Booz estaba moviendo su misericordia y estaba haciendo un lugar a la mesa de Booz. Número 3. Dice que le ofrece grano tostado. Y esta palabra de ofrecer, fíjate bien, es la única palabra en todo el Antiguo Testamento que es usada de esta manera. Cuando él dice que le está ofreciendo, no nada más la invita a la mesa, sino que el mismo dueño se está tomando un tiempo para poder servirle. La persona influyente, la persona rica, la persona dueño de todo lo que estaba pasando, dice que le ofrece y dice que le sirve a la persona menos indicada, que era Ruth. ¿Puedes ver la importancia, la misericordia que Booz había tenido sobre Ruth? No nada más estaba invitándola a la mesa, sino que el jefe mismo estaba sirviendo a la mujer que no tenía ningún significado. Y luego después dice que Ruth come. No nada más come, sino que dice que queda satisfecha. Y no nada más queda satisfecha, sino que dice que hasta le sobra. Yo creo que cuando Dios nos da para que comamos. Dios nos da para que nosotros podamos ser satisfechos, pero también Dios nos da para que nos pueda sobrar para poder ser de bendición a las demás personas. Cada vez que Dios nos bendice, cada vez que Dios nos da, cada vez que Dios abre las ventanas de los cielos, es para que nosotros podamos tener bendiciones que van a sobreabundar. Por lo tanto, tú y yo nos vamos a convertir en personas de bendición a las demás personas. Amén. Fíjate bien, entonces la misericordia de Booz se estaba yendo a la extrema locura. ¿Qué dice el versículo 15? Dice, después, cuando ella se levantó a recoger espigas, él le dio estas órdenes a sus criados. Fíjate bien, eran órdenes que, por cierto, ellos tenían que seguir. Dice, aun cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza. Más bien, dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja y no la reprendan. Una vez más, Booz se está convirtiendo en una persona que le está protegiendo, pero también que le está proveyendo. Versículo 17. Dice, así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó más de 20 kilos. La cargó de vuelta al pueblo y su suegra vio cuánto traía. Dice, además, Ruth le entregó a su suegra lo que había quedado después de haber comido, hasta que también ella quedara satisfecha. Dice que Ruth había trabajado duro. Dice que Ruth estaba haciendo lo mejor para ella poder traer comida a la casa de Noemí. Y yo me imagino que Noemí, esperando a ver cuándo regresaba Ruth, ella nunca en su mente pudo darse la cuenta de que Ruth iba a traer bastante comida para que ellas pudieran hacerlo durante semanas. Me imagino que ese fue el primer momento. Escúcheme bien. Después de la pérdida de su esposo y de sus hijos, después de que Ruth deja su familia, después de que Ruth también se convierte en viuda, este es uno de los momentos, de los encuentros más poderosos y de los encuentros, cierto, de bendición que Ruth y Noemí empiezan a tener. La luz de esperanza
empieza a resplandecer en estas dos mujeres viudas. Después de la tristeza viene el gozo. Y al ver esta bendición, Noemí pregunta a Ruth lo siguiente. Versículo 19. Dice, su suegra le preguntó, como toda una buena suegra que se quiere dar cuenta absolutamente de todo. Dice, ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el nombre que se fijó en ti. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Y fíjate bien, hasta este momento, todo lo que ha pasado en el capítulo, no se ha compartido la noticia de quién es Boaz para Ruth. Ni tampoco Noemí se ha dado cuenta que la persona que Ruth ha estado trabajando es familiar de Noemí. Y yo me imagino que el autor de Ruth deja el nombre de Boaz casi hasta el último. Porque fíjate bien, dice, entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con el que había estado trabajando. Y le dijo, Ruth le responde, el hombre con quien yo hoy trabajé se llama Boaz. Imagínate Noemí al escuchar el nombre de la persona de la cual Ruth estaba trabajando. Dice que Noemí le responde, dice que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y hacia los muertos. Ese hombre, me imagino que le estaba diciendo Noemí a Ruth, para que tú sepas, ese hombre es nuestro pariente cercano y es uno de los parientes que nos pueden redimir. El final del capítulo 1, Noemí estaba desechada, Noemí estaba con dolor, Noemí estaba derrotada, y en este casi los últimos versículos del capítulo 2, la esperanza comienza a renacer en su vida. Parece ser que lo mejor está por venir a la vida de Ruth y a la vida de Noemí. Y fíjate bien, dice que cuando Noemí se da cuenta, le dice, ¿sabes qué? La persona con la que tú estás trabajando es pariente mío. Y ¿sabes qué? Por medio de esa persona, nosotras podemos ser redimidas. Por medio de esa persona que te dio trabajo, que te dio grano, que te dio la oportunidad de que tú trabajaras, esa persona puede ser la responsable de que cambie la historia de nuestra tragedia, de que cambie la historia de lo que nosotros hemos pasado. ¿Y sabes qué? Ruth se da cuenta de la importancia de esto y responde. Ya vamos a terminar. Versículo 21 dice, Ruth la moabita añadió, incluso, no nada más, me imagino que no nada más me dejó trabajar, no nada más fue nice conmigo, sino dice, incluso me dijo que me quedara allí con sus criados hasta que terminaran de recogerle toda la cosecha. Hija mía, le responde le responde Noemí, hija mía, ¿te conviene seguir con sus criadas? Le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en otro campo. Así que Ruth se quedó junto con las criadas de Boaz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de cebada y del trigo. Mientras tanto, vivía con su suegra. Desde el principio del capítulo 1, vemos dos problemas muy grandes de Ruth y Noemí. Número 1, problema de comida. Pero leemos el capítulo 2 y el problema de comida había sido resuelto. Pero había otro problema muy grande que de una manera u otra estaba afectando la vida de Ruth y la vida de Noemí. Y ese era el problema de la familia. Noemí y Ruth no tenían absolutamente ya nada ni nadie que pudiera darles descendencia. Pero esto es lo que nosotros vamos a saber. ¿Será posible que Boaz sea la persona que redime? ¿Será posible que Boaz sea la persona que las saque a las dos mujeres pobres de la pobreza? Pues ¿sabes qué? No te lo voy a poder decir hasta el siguiente semana, que es donde vamos a descubrir todo lo que está pasando con esas dos mujeres. Simplemente
el capítulo 2 termina: mientras tanto, vivía con su suegra. ¿Qué? O sea, aún no sabemos qué es lo que va a pasar con estas dos mujeres. Se casan, no se casan, pasan de pobres a ricos, ¿cierto? Es casi como una telenovela en México. No sabemos qué es lo que va a pasar, por lo tanto, no te puedes perder la siguiente semana. Termino ya con esto. ¿Qué es lo que aprendemos del capítulo 2 de Ruth? Y este capítulo de Ruth tiene mucho evangelio. Si hubiera un evangelio de acuerdo a vos nos está mostrando el amor que Dios tiene para con nosotros. Y termino con esto. Número 1, vos busca al marginado como a su familia. Vemos en el capítulo 1 y el capítulo 2 que Ruth la moabita, Ruth era una mujer extranjera, Ruth era una mujer viuda, Ruth era una mujer pobre, Ruth era una mujer marginada que no pertenecía a ninguna familia, pero vos había tomado un tiempo para simplemente invitarla a que fuera parte de su familia. En esta hora, tú que me estás escuchando ahí en tu casa, ahí en tu recámara, en tu sala, Dios nos ha llamado sus hijos. No importa de dónde vengas, no importa quién eres, simplemente Dios está parando y te está llamando por tu nombre. Dice la Biblia que Él los conocía desde antes que tú y yo hubiéramos nacido. Así es que la actitud que vos tuvo hacia Ruth de llamarle como su familia, así nosotros podemos experimentar de la familia de Dios. Número 2, vos protege al débil. Jesús nos protege. Jesús vela por nosotros. Jesús está siempre a donde quiera que nosotros vayamos. Si tú te sientes solo, si tú te sientes desprotegido, si tú te sientes que necesitas a alguien que esté contigo y por ti, déjame decirte que la persona correcta se llama Jesús. No importa dónde estés, no importa si estás en México, si estás en China, si estás en Sudamérica. Simplemente cuando tú y yo reconocemos que Jesús es el Señor de mi vida, desde ese momento dice la palabra que Él se convierte en nuestra protección. Vos estaba protegiendo a la persona débil que era Ruth, y Jesús protege nuestras vidas y a nuestras familias. Número 3, vos sirve al hambriento en su mesa, y esto me encanta. Ruth y Noemí regresan absolutamente sin nada. Después Ruth empieza a trabajar, y después algo súper poderoso pasa. Dice que el jefe de jefes, dice que la persona influyente, dice que la persona poderosa abre un espacio en la mesa de la persona rica para que una persona sin importancia como Ruth pudiera ser parte de la mesa de vos. ¿Y sabes qué es lo que me dice? De acuerdo con el evangelio de la palabra del Señor, que no importa tú y yo lo que hemos pasado, no importa los pecados que hemos cometido, no importa todas las palabras que han salido de nuestra boca, simplemente el hecho de que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, eso nos da un lugar, nos da un acceso para que tú y yo podamos ser parte de la mesa de Jesús. Por lo tanto, tú y yo ya no somos extranjeros, por lo tanto, tú y yo ya no somos peregrinos. Simplemente desde el hecho que Jesús nos ama con un amor incondicional, eso nos da la autoridad de sentarnos a la mesa del Rey. Y sabes que eso no es nada ni nadie que te va a poder quitar ese lugar que tú y yo nos merecemos. Así es que Jesús está en esta hora llamando tu vida, llamándome a mí, para que nosotros podamos disfrutar de la mesa del Rey. Y lo último, vos muestra su gracia con el necesitado. Dice la palabra, capítulo dice que Ruth encuentra favor con vos. Encuentra favor a tal grado que le da de comer, que le protege, que le sirve y que le bendice. Hace algunas semanas atrás aprendíamos que el favor, la gracia del Señor sobre nosotros es el favor inmerecido de Dios. Y me encanta porque el capítulo 2 de Ruth, por medio de la vida de vos hacia Ruth, nos muestra el amor
tan incondicional que tiene Dios para nosotros. ¿Sabes qué? Nosotros éramos pecadores, dice la palabra del Señor. Nosotros nos encontrábamos, éramos ovejas sin un pastor. Pero en esta hora Jesús está tomando un tiempo porque Él quiere encontrarte a ti. Él quiere tener misericordia de ti y de mí. Él quiere alcanzarte ahí donde tú estás. Así es que simplemente antes de terminar, te voy a pedir que cierres tus ojos por un momentito. Y te voy a pedir que simplemente repitas estas palabras después de mí. Yo quiero que tú y yo podamos experimentar el mismo amor, la misma misericordia que Ruth experimentó por medio de la vida de vos. Y en esta hora esa es la misma misericordia y esa es la misma gracia que Dios tiene para ti en esta hora. Si simplemente tú y yo abrimos nuestro corazón para que Él pueda ser parte de nuestras vidas. Así es que donde estás, te voy a pedir que repitas después de mí: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado. Reconozco que necesito de un Salvador. Señor, en esta hora yo entrego mi vida a ti. Te pido que tú me perdones. Te pido, Señor, que tú seas escribiendo mi nombre en el libro de la vida. Desde esta hora, Señor, yo me convierto en un seguidor tuyo. Desde esta hora yo me siento a tu mesa. Gracias, Padre, por perdonar mis pecados y por amarme de la manera que yo soy. Señor, en esta hora hay de las personas que me están escuchando. Señor, gracias por aquellas personas que de una manera u otra han abierto su corazón. Señor, yo te pido que la palabra que acabamos de compartir pueda quedarse en nuestras vidas. Que nosotros nunca podemos olvidar, Señor, el amor tan extraordinario, la misericordia tan grande que tú tienes a través o para nosotros. Así es que, Señor, gracias por la manera que tú nos amas. Gracias por perdonarnos. Señor, gracias por proveer. Señor, en esta hora oro por aquellas personas que están pasando por momentos difíciles. Yo te pido que tú seas siendo su provisión, que tú seas abriendo las ventanas de los cielos y empieces a derramar bendiciones sobre sus vidas. Así que, Dios mío, gracias por lo que vas a hacer. Y declaro, y lo continuamos hablando, y lo continuamos creyendo, que lo mejor está por venir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te adoramos, Señor, por lo que has hecho, y te exaltamos por lo que vas a hacer. Aleluya, tú eres santo. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios.
una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperemos que este servicio pueda ser de gran bendición para ti. Simplemente te queremos recordar algunas cosas. Esté muy pendiente porque muy pronto vamos a estar anunciando el día que vamos a estar reuniéndonos como iglesia en el santuario. Estamos orando y creyendo que en las próximas 2-3 semanas es posible que nos podamos reunir. Pero por cualquier cosa simplemente te pedimos que nos sigas en las redes sociales, en Facebook, en Instagram como Centro Victoria, y también que te suscribas a nuestro canal YouTube. Y por medio de esas plataformas nosotros vamos a estarle dando todo lo que ustedes tienen que saber en cuanto a los servicios ya en iglesia. Para aquellas personas también que han mandado sus donaciones, que han mandado sus diezmas, sus ofrendas, una vez más les digo de lo más profundo de mi corazón, gracias por su generosidad, porque por medio de esa generosidad nosotros podemos bendecir a más familias, podemos prepararnos más también como iglesia. Y si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero ser parte de esta bendición, pues simplemente te pedimos que vayas a www.centrovictoria.org y ahí te va a dar una opción donde dice donaciones. Y ¿sabes qué? Todas estas donaciones, como te digo, es para bendecir a nuestra ciudad, para bendecir a las demás familias. Así es que, una vez más, de lo profundo de mi corazón, gracias, bendigo tu vida, bendigo tus finanzas, bendigo tu trabajo. Así es que, una vez más, a todos que están en casita, gracias por sintonizarnos. Espero que este servicio haya sido una bendición. No te puedes perder el capítulo 3 de Ruth porque va a estar súper buenísimo. Dios te bendiga, que la gracia y la paz del Señor esté sobre ti, que su luz pueda resplandecer a través de ti y que los ángeles del Señor puedan acampar contigo donde quiera que tú vayas. Dios te bendiga, que tengas un día excelente y nos vemos el siguiente domingo. Bendiciones. Seguiré cantando a ti. En tempestad seguiré creyendo en ti. Estoy seguro que en cada situación vas conmigo. En cada paso que yo doy en ti confío. Siempre te alabaré, siempre te alabaré, siempre te alabaré. ¡Hey! No paro de alabar. Aún en la tempestad, yo te exaltaré, yo te exaltaré. Aún en la oscuridad, no paro de alabar.